cosas que tenemos que descubrir. Tenemos a nuestro amigo Samuel que cada día nos descubre una cosa nueva y vamos a dar comienzo a su espacio. A ver qué nos tiene preparado esta semana, cuando son las 20 horas y 24 minutos, Radio Diezma, emitiendo en directo. Amigos del misterio. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo. Aquí tenemos esta tarde a nuestro amigo Samuel del Águila, emitiendo en directo desde Radio Diezma y Radio Comarcal de Guadix para toda la comarca. Y una vez más, una tarde más, que nos cuente nuestro amigo Samuel qué historias tiene de hoy, amigos del misterio. Samuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, y muy buenas tardes ya de verano, porque ya se está apretando el calor y ya nos estamos metiendo en tiempo estival y ya parece que se alegra un poco más la vida y la gente, y ya la gente tiene más ganas de salir y parece que el verano llega con fuerza. Muy bien. Pues nada, venga, vamos a meternos nosotros en lo nuestro, en profundidades, para así antes empezamos y antes acabamos. A ver, ¿qué nos quieres contar hoy, Samuel? Bueno, estáis bien sentados todos, estáis agarrados todos, porque hoy tenemos un viaje. Sí, ¿no? Pues agarraros porque venga, hoy viene un viaje veréis. Contundente, muy contundente. Y fíjate que esta historia yo tenía pensado quizás meterla más al principio de las emisiones, porque es una historia muy contundente, una historia muy dura. Y fíjate que incluso yo hoy te he escrito, digo, esta historia la habíamos contado, dice, no, esta historia no, tal, no sé qué. Entonces, hoy me apetecía contarla pues, porque es una historia muy potente, con mucha carga y muy fascinante, ¿no? Y pues hoy vamos a hablar sobre... Dime, me había dicho algo, ¿no? Que digo que nos cogemos, como has dicho antes, nos agarramos, sí. Que vienen agarrados porque vienen curvas, ¿no? Hoy es una historia de esas fuertes, potentes, de las que causan mucho impacto. Venga, adelante. Y nos vamos a una historia, precisamente esta historia la tuvimos en el Paseo por el Misterio, allá por el mes de octubre, que fue una de las seleccionadas por mí para hacer este paseo nocturno por Guadix sobre la leyenda y el misterio. Y fue una de las seleccionadas porque yo llevaba ya mucho tiempo detrás de ella y aparecieron muchas cosas que concordaban y que ahora que nos vamos a dar cuenta en qué. Y yo la nombré como la Casa de las Cruces. Y ahora os daréis cuenta del por qué. Nos referimos a una casa que está en pleno corazón del barrio de Santa Ana. Y en esta casa son dos historias en una que al final concuerdan perfectamente. Es una casa posiblemente perteneciente al arrabal del Guadix musulmán, donde se destruyó y luego a finales del siglo XVII, XVIII construyeron sobre los cimientos de esta vivienda, pero pertenecía al arrabal de Santa Ana. Bueno, la gente que no sepa lo que es el arrabal, es el extramuro de lo que es la ciudad amurallada de Guadix. Entonces, los barrios que estaban fuera de esos muros le llamaban arrabales. Entonces, este arrabal pertenecía al arrabal de Santa Ana. Y nos vamos en una primera parte a posiblemente finales de los 80, principios de los 90, cuando un muchacho vivía en esta vivienda con su madre. La madre falleció y se quedó él solo. La gente decía que era un muchacho
raro, una persona que incluso tocó, decían, no lo sé, tampoco tengo sustancias raras. Y este muchacho estuvo mucho tiempo, pues, una persona que era muy solitaria, que no salía mucho. Incluso algunos le decían de que había perdido en la cabeza en esta vivienda. Y en momentos de su vida, en estas circunstancias, desaparecía 3 o 4 días, nadie sabía dónde estaba, empezaban a buscarlo y lo encontraban en sitios disparatados, pero siempre volvía. Y era una persona con pocos recursos que vivía ahí en la casa esa, supongo que de alquiler. Nunca lo supe, pero creo que sí, que vivía de alquiler. Y en una de las veces que desapareció, no lo encontraban y al poco tiempo lo volvieron a encontrar, volvió e incluso una vez le prendió fuego a la casa, a la vivienda, era un bajo de una calle de la de Santana, le pegó fuego a la vivienda, salió la vivienda al día, tuvieron que ir los bomberos, la volvieron a apagar, él volvió a vivir en esa casa, pero en una de las veces que desapareció para siempre, pero lo encontraron de forma muy dramática, se había suicidado, se había ahorcado y después de esos acontecimientos decidieron entrar en la vivienda donde él estaba. Y al entrar a la vivienda, ¿cuál fue la mayúscula sorpresa? Que se encontraron unas cruces pintadas por toda la casa, por eso yo lo nominé la casa de las cruces. Unas cruces pintadas en los marcos de las puertas, en las paredes, que esas cruces dominaban y coronaban toda la vivienda. ¿Qué le pasó? En enajenación mental, no estaba bien psicológicamente, pero el caso es que marcó esas cruces con pintura roja por toda la casa de forma incomprensible. Algunos pues dijeron, bueno, que se le había ido la cabeza, había perdido la razón y tenía toda la casa llena de cruces. Y algunos decían que este hombre pues veía algo, que tenía alucinaciones, que veía incluso hasta fantasmas y tal. Pero a algunas personas no le daban credibilidad porque, bueno, debido a esa actividad que tenía tan descerebrada, lo achacaron a eso. Pasó el tiempo y en esa vivienda pues dejó de vivir nadie, y al poco tiempo entró una pareja con los cuales yo los conozco, ahora ya no están aquí, se fueron de Guadix hace ya pues 5 o 6 años aproximadamente, y esta pareja era un hombre de unos 50 años, ella de unos 40, tenían un niño con 4 años, aproximadamente 4 o 5 años. Lo más curioso es que una de las noches, porque yo, como la gente sabe que me conoce, yo vivo en el barrio de Santa Ana también, de Arrabal, mucha gente me veía, me decía, ¿y esta familia y tal? Digo, pues ahí está. No sé. Pero una noche, paseando yo a mi queridísimo amigo y compañero Rocky, que es mi perro, me lo encontré, eran las 12:30, 1 de la madrugada, también en tiempo estival, en verano, y los vi que estaban cargando el coche de una forma pues muy desordenada y tal. Y le pregunto, Manuel, bueno, he dicho el nombre, no pasa nada. Digo, ¿dónde vais a esta hora? Son las 12:30, la 1. Y dice, mira, Samuel, ya no aguantamos más en la vivienda esta. Digo, ¿qué te pasa? Dice, no, permíteme que no puedo ahora, que estamos cargando, mañana quedamos, nos tomamos un cafecillo y te cuento. Pues quedamos a la mañana siguiente, nos tomamos un café y dio la casualidad de que
de que esta familia, con este niño, hay que tener en cuenta que los niños tienen una antena especial, los niños tienen una sensibilidad que conforme vamos cumpliendo los años se nos va perdiendo, hay gente que los mantiene, pero los niños, igual que los animales, sobre todo los gatos, tienen una sensibilidad especial para captar cosas que nosotros no somos capaces de captar. Y me contó este buen hombre que el niño llevaba un tiempo que decía que veía una señora. Que veía una señora deambulando por las estancias de la vivienda y en sitios donde se la encontraba, en su dormitorio, en el salón. Lo achacaron al famoso amigo invisible de los niños, y porque el niño no paraba de decir que veía una señora de negro, veía una señora que interactuaba con él. Ellos no querían darle importancia a eso, pero en un momento determinado, este hombre, junto con su mujer, empezaron a sentir también situaciones muy inesperadas, ¿no? Él decía que estaba sentado plácidamente en su sillón, en el salón, y lo que primero que notaba, como hemos dicho muchas veces, era una bajada intensa de la temperatura. Suele suceder muchas veces en casos de apariciones y casos de casas encantadas. Y en este mismo instante, él, al sentir esas sensaciones de bajada de temperatura, decía que ya no paraba de ver sombras, de que veían sombras, escuchaba ruidos. Y la mujer también le pasaba exactamente igual conforme iba pasando el tiempo. Hay un día que quizás fue el desencadenante, en el cual esta familia estaban normalmente como una familia normal, viendo la tele en el salón o cenando, y el niño estaba sentado en el juego, en el suelo, jugando con sus juguetes. Y el niño se giró en un momento dado, se giró a los padres, los miró hacia la puerta, como intentando decir: ¿no estáis viendo lo que yo estoy viendo? Miró hacia la puerta y dice: mira, mamá, la mujer me está mirando y me está llamando. Se levantó el niño, se dirigió hacia la puerta. Los padres, presos del terror, cogieron al niño y se salieron a la calle. Esa fue la primera noche que intentaron irse de esa vivienda. Pero como no tenían sitio donde ir, pues intentaron aguantar otro día, y en otra noche intentaron mantener la calma, la situación que están viviendo. Otra noche el niño estaba jugando con una pelota en el pasillo y el niño comenzó a hablar. Estaban ellos en el salón. El niño comenzó a hablar y la madre, con toda naturalidad, pero bajo presa de esa tensión, le preguntó que con quién hablaba. Y el niño, lógicamente, le dijo: estoy jugando con la señora de negro. Ya la situación no podían aguantar más esa tensión, y decidieron esa misma noche cargar todo lo más indispensable en su vehículo, cargar lo más importante, los productos de primera necesidad, ropa, y decidieron marcharse de esa vivienda, los cuales, conforme estaban cargando esos productos de primera necesidad, esa ropa, me lo encontré yo en la calle, que fue cuando me lo contaron. Hay que decir una cosa muy importante, que quiero que la gente que nos está viendo lo sepa. Los niños no fabulan sobre cosas que desconocen. Los niños pueden fabular sobre la Peppa Pig, Doraemon, tal, pero fabular sobre una cosa que desconocen es imposible. No fabulan sobre eso. Se fueron, abandonaron esa vivienda
que sigue abandonada, que no ha vuelto a vivir nadie en ese bajo de la calle Santo Cristo de Limpias, lo digo ahora, no volvió a vivir nadie en ese bajo y al poco tiempo ellos marcharon, se fueron a Cádiz a vivir. Poco tiempo yo los llamé por teléfono, qué tal, para cómo iba todo, qué tal estaban, si habían rehecho su vida, y dijeron que nada, que habían rehecho su vida perfectamente, que el niño estaba perfectamente, no había vuelto a tener en más visiones, no habían tenido nada. Y lo más curioso, que me gustaría que la gente entendiera un poco, y me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué paralelismo podía tener este chico que vivía en esa casa donde decían que su estado mental estaba alterado y él marcó con cruces todo? Veía algo, tenía miedo a algo, sentía algo, cuando esta familia llegó a esta vivienda y empezaron a suceder casos, ¿no? Entonces, ¿hay un vínculo entre los dos o simplemente era una persona que mentalmente no estaba bien y dio la casualidad de cuando llegaron estos, eh, empezaron los sucesos? ¿Por qué le pegó? ¿Por qué le prendió fuego a la casa? ¿Por qué marcó su casa con cruces? ¿Qué nexo de unión había entre las dos historias en esa vivienda que yo la denominé la Casa de las Cruces? Pues esta historia es una de las historias que más me apasionan a mí y está en un sitio que algún día hablaremos porque era una calle donde históricamente había prostíbulos, gente de mal vivir, había sucesos muy extraños, de gente que venía de fuera porque era un callejón donde había mucha gente extraña, delincuentes, borrachos, gente que visitaba en los prostíbulos, y esa calle, en una de esas viviendas, era donde sucedió esta. Esa calle tiene para mí mucho encanto. Yo vivo en esa calle, en esa calle, y por eso esta historia quería yo contársela a los oyentes, porque es una historia para mí maravillosa, y nunca sabremos si hay un nexo de unión entre estas dos historias. Si algún día podemos, haremos una investigación en la Casa de las Cruces para ver si sale algo. Eso te iba a pedir, eso te iba a pedir. La casa ahora mismo está inhabitada, o sea, no hay nadie. No, es una casa es una casa, como he dicho, una casa antigua, perteneciente, como hemos dicho, al arrabal de Guadix, al arrabal de Santana, donde era una edificación que es muy antigua, donde la transformaron, porque antes era una casa grande, y la transformaron en varias viviendas. Y esto sucede en el bajo. Hay gente viviendo ahora mismo, en el primero, sí. En el segundo, pero en esta vivienda en particular no vive absolutamente nadie. Y se dan las circunstancias que fue justamente ahí en la casa. Claro. Es como pasa, por ejemplo, en el famoso expediente Vallecas, en el caso de Vallecas, que era en Vallecas, en pleno centro de Vallecas, un edificio donde se dan unos sucesos en una vivienda donde estaba Estefanía Gutiérrez Lázaro, que murió de forma extraña al realizar una ouija, y a partir de ahí se empezaron a suceder la fenomenología. Pero que es una vivienda grande donde tienen varios pisos y en uno de ellos, en la planta baja, era donde se sucedía esto, ¿no? Claro. Ese sería interesante, uno de estos viajes que yo haga por allí, baje a Diezma, coger la cámara y hacer una toma por allí exteriores, porque el interior no podríamos entrar. Es complicado, pero bueno, claro. No sé si habría forma, pero yo supongo que los dueños no querrán mucho. Pero bueno, al final eso es legendarizar un sitio. Pero visitar, además, es que la calle invita a eso, porque era antiguamente muchos prostíbulos, prostitutas, delincuentes. Claro. Esa era la calle donde había ese ambiente tan poco ético, ¿no? Claro. Impresionante la historia de esta tarde, Samuel, como todas las historias que nos cuentas. Y todo la Casa de las Cruces. La Casa de las Cruces.
La Casa de las Cruces, así lo tengo Tienen yo muchas más documentado. historias de ¿Eh? Viedma, de Viedma, de Guadix que contarnos, ¿no? Sí, claro, hay Eh, muchísimas. De esa alguna es- casa más. Algún día iremos a, incluso me gustaría ir, antes de hacer el programa, me gustaría ir para hacer tomas en directo sobre la famosa exacto. curva de las ánimas de Fonela, Mm, que es donde supuestamente se aparecen esa procesión de ánimas, donde mucha gente del pueblo dice haberlas visto. Como es muy famoso, en muchos sitios de España siempre hay una típica curva de las ánimas, sobre todo en la zona norte de Galicia, en todas las zonas esas, es muy típico la Santa Compañía, ¿no? ajá, Pero claro. en este rincón de nuestra comarca querida de la Citania, nos encontramos también con una historia que es la de la curva de la ánima, que me gustaría, antes de hablar sobre de esta historia, pasarnos por allí, grabar exactamente dónde está la curva, e incluso en buscar algún testimonio de alguien que haya vivido esa situación. Claro. Pues muy bien, Samuel. Una tarde que hemos pasado, un ratito que hemos pasado contigo, que nos has contado, nos has llevado a la Casa de las Cruces y con ese niño y esa historia que nos ha dejado de verdad. Yo te estaba escuchando y me estaba quedando y digo, madre mía, me estaba metiendo en esa película que nos estabas contando, ¿eh? Y la verdad es que sí, que nos has tenido ahí un poco eh, Intención, ¿no? en tensión y eso. Samuel, tenemos que despedir del programa de hoy, del espacio de esta tarde. Pronto Un volveremos placer a siempre. hacer otro que nos hable de otro tema. Dentro de poco también nos tienes que comentar lo de la excursión guiada, a La ver qué discusión tal, porque guiada se, hacia Retama, que es lo que lo haremos todo Pastor encantado. Retama, que por lo visto, creo que me he enterado por ahí, me lo ha dicho un pajarito. Estáis reventando porque las entradas ya que quedan pocas, Sí, ¿no? sí, porque bueno, hay mucha aceptación, es un sitio mágico, donde al final todos los sitios mágicos cautivan, Esa, que todos esa los sitios mágicos enganchan. Y este sitio mágico está por descubrir y lo descubriremos allí in situ y aparte lo descubriremos de forma a través de internet, a través de YouTube, a través claro que sí. de, de amigos, digo, o sea, de la página Radio Diezma y Radio Comarca de Guadix, pues también intentaremos traer un trozo de eso aquí. Sí, señor. Y ese día queremos que tener imágenes de esa excursión y de las personas, Sí, sí, sí. sus opiniones, si podemos recoger opiniones, Sí, sí, o de claro, alguien que claro, podamos claro. llamar para que nos cuenten cómo ha ido, en fin, todo eso. Samuel, te despedimos y te decimos que Muy hasta bien, el próximo programa, que nos muy cuentes bien. otras historias, porque la verdad es que que dejas unas historias. Solamente te falta una cosa, Samuel, Dime. en la próxima temporada, a partir de septiembre-octubre, nos pongas ahí Sí. dos velitas y estén narrando las historias de misterios con dos velitas encendidas, que creas el ambiente y que vayas contando. ¿Qué te parece? ¿Sabes lo que pasa? Que aquí en el kiosco, pues Aquí es bueno, un pues poco conflictivo, ¿no? creamos poco ambiente y poner aquí dos payanos. Pero yo creo que para la próxima temporada vamos a Próxima buscar temporada. un sitio idóneo para hacer Exacto, nuestros directos donde sea. exacto. Y me gustaría estar en sitios, por ejemplo, cada semana estar en un sitio Efectivamente. mágico donde se pueda hacer, como ya hay internet por todos lados, y hacerlo in situ en algún sitio mágico. No es que mi kiosco Eso es. no sea mágico, es súper mágico porque doy muchos premios, pero a nivel mágico, a nivel de misterio, y haces cada semana en un sitio. Es Exacto. diferente. Tenemos que preparar una buena temporada en septiembre, que es cuando vamos a Seguro, comenzar fuertes, seguro. porque se está preparando el de Radio Diezma, se está preparando con una programación especial y muy fuerte. Y bueno, Sí. pues todos esos cartuchos los vamos a guardar para cuando retornemos las vacaciones, vengamos otra vez y empecemos otra vez a Muy empezar a bien. emitir. Samuel, Un te abrazo dejamos ya. siempre. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por contarnos esas historias del misterio una vez más. Y bueno, pues lo dicho, te esperamos en la próxima y muy agradecido enormemente. A vosotros. Venga, hasta luego, adiós. Hasta luego.